Bueno, muy buenas noches. Nuevamente le damos la bienvenida hoy a una nueva sesión del webinar Semana de la Pediatría, organizado por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Mérida y la FELSOCEM, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina. El día de hoy vamos a hablar un poco de neurología. Para este efecto nos acompaña la doctora María Gabriela Jiménez. La doctora María Gabriela Jiménez, médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, con diplomado superior internacional en pediatría tropical en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III de Madrid, España. Pediatra puericultor egresado del Hospital Universitario de los Andes, neurólogo pediatra egresado de la Universidad del Zulia, con un fellow en el Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España. Actualmente trabaja en Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctora María Gabriela, bienvenida. Gracias por su participación con nosotros. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por esta invitación. Realmente me siento honrada de compartir esta semana de pediatría con personas a quien aprecio muchísimo, mis profesores, a quien debo parte de mi formación como especialista. Y bueno, espero que el tema de hoy, que es un poco complejo, pues sea de agrado para todos. Nuestra conferencia hoy se titula Síndrome convulsivo en niños, ¿qué debemos hacer? Me ahorro la presentación porque ya el doctor la hizo y bueno, vamos a empezar diciendo por qué es importante que hablemos de este tema. Básicamente en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, entre 25,000 y 40,000 niños experimentan una primera convulsión no provocada y ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto de convulsión no provocada. Una crisis epiléptica puede ser la presentación inicial de una condición médica más grave o de una epilepsia posterior. Nosotros hicimos un estudio en la ciudad de Maracaibo, en el Hospital Universitario de Maracaibo, que es uno de los hospitales de referencia. Durante un año nosotros investigamos cuáles eran las valoraciones neuropediátricas más frecuentes. Ese año de estudio, este estudio está publicado en los Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría, se publicó en el 2016, ahí está el link para que puedan acceder, más adelante se los voy a dejar todos. En un año hubo 102,815 pacientes atendidos solo en la emergencia pediátrica. De este volumen, solo a 172 se les solicitó evaluación neurológica y de esto, el primer motivo de consulta, constituyendo un 48%, fue por crisis convulsiva. Es decir, en toda emergencia, sea pediátrico o no, es muy probable que en algún momento nos llegue un niño con una crisis epiléptica. Entonces vamos a definir y repasar algunos términos básicos que necesito que los tengamos claros para poder entender de qué estamos hablando. Recordemos lo que es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas conocidos que caracterizan una enfermedad, pero que pueden obedecer a diferentes causas. Pongo como ejemplo el síndrome febril. La fiebre, que aquí en este caso sería el síntoma cardinal, puede ser debido a muchísimas causas, infecciosas, parasitarias, virales, neoplásicas. Es decir, en este mismo contexto, haciendo la analogía de lo que estamos llamando síndrome convulsivo, una convulsión puede ser o el origen de un montón de causas que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué definíamos como convulsión? A la súbita y transitoria en cambios en el tono muscular o movimientos anormales, tónicos, clónicos, mioclónicos, que se deben a una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica en el cerebro. Es decir, nosotros definíamos convulsión solo cuando había una o involucraba una actividad muscular. Pongo el ejemplo, las crisis del Guasón. Las crisis del Guasón eran crisis convulsivas de risa, se reía. Eran crisis que se llaman gelásticas. Son crisis epilépticas, pero no son convulsiones. Hablamos de convulsión cuando hay un fenómeno motor. El término convulsión es un término popular, ambiguo y no oficial
para significar solo la actividad motora que ocurre delante de la crisis. En la última reunión de expertos en la Liga Internacional de Epilepsia, que se llama ILAE, como lo vemos aquí, ellos deciden que este término, por ser un poco ambiguo, no va a formar parte de la clasificación del 2017, que es la última, aunque sabemos que su uso popular va a persistir. Básicamente es porque en otros idiomas, por ejemplo, en inglés, no existe la diferencia de lo que es una crisis y de lo que es una convulsión. Es la misma palabra, seizure en inglés, es crisis o convulsión. En esta orden de ideas, la palabra adecuada para referirnos es crisis epiléptica. Y el hecho de que un paciente tenga una crisis epiléptica no quiere decir que sea epiléptico o que sufra de epilepsia. Decimos que una crisis epiléptica es un episodio paroxístico, es decir, un episodio súbito, en el cual hay una actividad neuronal excesiva, hipersíncrona, que se manifiesta con síntomas motores, que era lo que llamábamos convulsión, síntomas sensitivos, sensoriales, autonómicos o psíquicos. Un paciente, por ejemplo, que presenta una crisis de ausencia, se desconecta, presenta algunos automatismos, pero no presenta un fenómeno motor. Es una crisis epiléptica, pero no es una convulsión. Entonces, básicamente, esta actividad desordenada, esta tormenta eléctrica que ocurre a nivel cerebral, es lo que produce esta crisis epiléptica. A diferencia de lo que es epilepsia, la epilepsia es una enfermedad cerebral. En esta reunión de la ILAE, que estoy comentando, en que se reúnen un montón de expertos en epilepsia de todas partes del mundo, hubo una gran discusión si iban a definir la epilepsia. ¿Era una enfermedad o un trastorno? Y esto es muy importante, sobre todo en neurología pediátrica, porque nosotros tenemos muchos trastornos, trastorno de espectro del autismo, trastorno del déficit de atención y hiperactividad. En el caso de la epilepsia, definitivamente, aunque los que apoyaban que se definiera como trastorno para que el paciente epiléptico no tuviera este estigma, por definición, es una enfermedad cerebral que se va a caracterizar por una predisposición continuada de crisis epiléptica y que para definirlos necesitamos que hayan dos crisis no provocadas por una causa inmediata identificable. Es decir, un paciente que, por ejemplo, presenta un traumatismo cráneoencefálico y convulsiona 5 veces, no es epilepsia. ¿Por qué? Porque tiene una causa que causó las crisis epilépticas. Es decir, son crisis sintomáticas agudas, que es lo que vamos a definir ahora, pero no es epilepsia, porque para definir epilepsia no hay una causa inmediata identificable y entre una crisis y otra tiene que haber al menos una separación de 24 horas. Es decir, en pocas palabras, la epilepsia es una enfermedad en la cual hay una repetición de crisis epiléptica. Así lo define la ILAE en su última reunión y se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿A qué llamamos síndrome epiléptico? ¿Y por qué voy a definir hoy síndrome epiléptico? Porque la conferencia de hoy se llama síndrome convulsivo y necesito que entendamos que no son sinónimos. Nosotros nos referimos a un síndrome epiléptico o a un síndrome de epilepsia, aquel conjunto de características que incluyen edad de inicio de las crisis, tipo de crisis, características del electroencefalograma y hallazgos a nivel de la neuroimagen que se presentan juntas. Si yo estoy hablando de un paciente y digo que es un lactante, que presenta crisis tipo espasmos infantiles, que su electroencefalograma es catastrófico y se llama isarrítmico, ese síndrome epiléptico se llama síndrome de West. La mayoría de los síndromes epilépticos tienen el nombre epónimo del neurólogo, el científico que lo describió. De este modo tenemos síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West, síndrome de Dravet y un montón de síndromes epilépticos que están concretamente definidos. La edad de inicio es muy importante de las crisis. Entonces, no es sinónimo hablar de síndrome convulsivo, que no existe. Si ustedes buscan por internet, sobre todo en la literatura anglosajona, no van a conseguir esta palabra porque realmente es una definición en nuestro argot médico popular. Nosotros decimos síndrome convulsivo, aquel primer evento agudo, paroxístico, de una crisis epiléptica que resulta de una descarga neuronal anormal, pero que no se conoce su causa. Es decir, en el campo de la pediatría, nosotros nos referimos a aquel primer evento convulsivo de un paciente pediátrico como un síndrome convulsivo y que no es sinónimo de síndrome epiléptico. No es lo mismo un síndrome epiléptico que un síndrome convulsivo.
La ILAE describe perfectamente todas las pautas diagnósticas para los diferentes síndromes epilépticos por grupos de edades. Realmente no deberíamos de utilizar síndrome convulsivo. Es más, no, si lo buscan en Google no lo van a conseguir porque no es la palabra adecuada. La palabra adecuada para referirnos a aquel primer evento convulsivo de un paciente, sea pediátrico o no, es crisis sintomática. Yo hice una revisión de toda la literatura anglosajona para tratar de encontrar algo parecido. Y lo único que conseguí fue este artículo que se titula Convulsive Disorder. Y si miramos la fecha en que fue publicado, fue en 1953. Es decir, para allá, para los años 60, se podía utilizar en algunos, de forma científica, este término, pero actualmente no debe ser utilizado. La palabra adecuada para referirnos a lo que nosotros conocíamos como síndrome convulsivo es crisis sintomática aguda. Otro sinónimo es crisis provocada o crisis reactiva. ¿A qué se define? ¿Cuál es la definición? La última que utilizó y está publicada en la revista de Epilepsia. Es aquella crisis epiléptica, podemos utilizar la adecuada palabra crisis epiléptica más no convulsión, que ocurre en una estrecha sensación temporal en el momento de una agresión sistémica. Por ejemplo, el paciente tiene una sepsis y presenta una crisis epiléptica. O tiene una neuroinfección y presenta una crisis epiléptica. O bien tiene un trastorno metabólico, tóxico, estructural, infeccioso o inflamatorio. Es lo que llamamos crisis sintomática aguda. Aquí está el artículo, está publicado en el 2010, es la última actualización en relación a esto. Está el artículo muy bueno, lo voy a dejar al final todos los links por si ustedes quieren profundizar en las diferentes definiciones, pero esta es la palabra adecuada que debemos utilizar. Así que voy a partir de este momento, tratar de no utilizar ni la palabra convulsión y referirnos como debe ser, crisis epiléptica, crisis sintomática aguda. Las crisis epilépticas suelen clasificarse en dos tipos. Las crisis espontáneas o no provocadas, que son aquellas que no se pueden asociar a algún proceso agudo y ocurren en ausencia de una condición clínica potencialmente responsable. Y estas son esas crisis que se relacionan a epilepsia. Ese paciente que convulsiona por primera vez y que está sano, tiene un examen neurológico normal y le hacemos de todo y no encontramos nada, pero tiene una sola crisis. Es una crisis que parece no provocada, pero que muy probablemente ese paciente va a ser epiléptico y debemos seguirlo en el tiempo. Ahora, si en ese mismo paciente que presenta una primera crisis epiléptica, pero está tóxico, sabemos que tuvo una agresión del sistema nervioso central, porque, por ejemplo, tuvo un traumatismo craneoencefálico. Hablamos de crisis agudas sintomáticas que no obedecen a epilepsia. Pueden ser causadas por fiebre, trauma, tóxicos, ictus, infecciones o problemas metabólicos. Aquí está la última clasificación de la ILAE, de la Liga Internacional de la Epilepsia. Está en inglés y en español. Ahí les estoy dejando el link para que puedan revisar la última actualización. Esto ha sido muy variable, esto cambia muchísimo. Desde que yo estoy en formación, ya yo he pasado por 4 clasificaciones de epilepsia. La última fue la del 2017, que es la que les estoy dejando en el link. ¿Por qué un paciente presenta una crisis epiléptica? ¿Cuál es la fisiopatología? En nuestro cerebro nosotros tenemos billones de células nerviosas que se llaman neuronas y ellas se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos. En algún momento, este impulso eléctrico, bien sea por un desequilibrio entre la actividad inhibitoria y excitatoria de los neurotransmisores, entre ellos principalmente el glutamato y el GABA, puede ocurrir una gran tormenta eléctrica dentro del cerebro. Otra causa muy importante es la modificación del equilibrio iónico intra- y extracelular que va a originar una disfunción glial secundaria. Este equilibrio iónico es muy importante porque en el cerebro nosotros tenemos en los axones canales que son los canales de sodio, los canales de potasio y los canales de calcio. Y en estos canales es donde actúan las principales drogas antiepilépticas. Por ejemplo, los bloqueadores de los canales de sodio, como la fenitoína, la carbamazepina, actúan para tratar de inhibir este mecanismo fisiopatológico en el cual puede ocurrir una crisis epiléptica. Si esta crisis ocurre en un solo fragmento, en una porción del cerebro, se llamaban antes crisis parciales. El actual término son crisis focales. Y si la crisis involucra
los dos hemisferios cerebrales se conoce como crisis generalizada. Para que haya una crisis generalizada, tiene que haber descarga neuronal en ambos hemisferios. Perdónenme que se me repitió el video. ¿Qué debemos hacer cuando un paciente presenta una crisis epiléptica? Durante el interrogatorio, durante la anamnesis, es muy importante que nosotros hagamos una serie de preguntas para poder contextualizar esa crisis. Primero, ¿dónde se encontraba el niño en el momento del evento? ¿En un accidente de tránsito, en la piscina o en la playa? ¿O es un niño pequeño y estaba jugando con algún potencial juguete que pudo originar una asfixia? Entonces, esto es muy importante, ubicar dónde fue el evento. ¿Qué estaba haciendo el niño? ¿Hubo algún acontecimiento desencadenante? Es decir, un posible traumatismo. ¿O existió pérdida de la conciencia? ¿Cuánto duró? Esto es muy importante porque vamos a ver que hay crisis que son dependientes del tiempo y cuando son muy prolongadas es lo que vamos a conocer como estatus epiléptico. ¿Qué tipo y cuál fue la secuencia de movimiento? Esto es sumamente importante porque la semiología de la crisis nos va a orientar muchas veces cuál es la posible causa. Hubo desviación de la mirada, hubo ruidos respiratorios, gestos, cianosis, salivación, incontinencia de esfínteres. Porque esto es muy importante, porque cuando hay incontinencia de esfínteres, estamos hablando que probablemente es una crisis generalizada que involucró ambos hemisferios cerebrales. El paciente tiene fiebre. ¿Cuántos días de evolución de la fiebre? No es lo mismo un niño que presenta una crisis el primer día de fiebre a uno que lo presente, por ejemplo, el día quinto. Si es un paciente que viene con 5 días de fiebre, por ejemplo, porque tiene una otitis, es importantísimo descartar una neuroinfección. Y por eso que no solo el grado de fiebre, sino cuántos días lleva esa fiebre. Antecedentes familiares de epilepsia, sobre todo si son de primera línea, padres, hermanos, y la edad del paciente. No es lo mismo un niño que convulsione en edad neonatal a uno que lo haga en adolescente, porque las causas son distintas por grupos etarios. Cosas que se parecen. Ellas dos se parecen, pero no son lo mismo ni son la misma persona. ¿Qué nos puede confundir con una crisis y no es? Síncopes vasovagales. Ese niñito que estaba de repente en una cola o estaba en la iglesia y de pronto pierde el conocimiento. Síncope febril. Los famosos espasmos del sollozo que ocurren en la edad del lactante y que realmente muchas veces pueden confundir con una crisis epiléptica. Crisis de hiperventilación, vértigo paroxístico benigno, crisis histérica, narcolepsia cataplegia, trastornos del sueño, ataques de pánico, migraña, trastornos del movimiento, tics, disquinesias paroxísticas, distonía. Hay muchas distonías que realmente uno las ve y ve el video y uno dice, oye, parece un episodio convulsivo. Mioclonía fisiológica, ese bebecito que está dormido y de repente se sacude, la mamá se asusta y te pasa el video, doctora, creo que mi bebé está convulsionando porque de noche mire lo que hace. Esto es importante que lo sepamos, hagamos esa buena anamnesis para poder diferenciar que no se trate de episodios paroxísticos no epilépticos. Existen muchos orígenes de una posible causa de crisis epiléptica, pero creo que lo más conveniente es que lo dividamos por edades. En un neonato, un recién nacido, ¿por qué puede presentar una crisis epiléptica? La causa más frecuente es encefalopatía hipóxico-isquémica, no necesariamente como asfixia perinatal, es decir, relacionado a un trauma durante el parto o una circular de cordón. Muchos niños después hacen problemas respiratorios, taquipneas transitorias y posteriormente también pueden presentar eventos epilépticos. Infección sistémica, sepsis neonatal, que es bien frecuente, o infecciones del sistema nervioso central, como la meningitis. Alteraciones hidroelectrolíticas, especialmente alteraciones del sodio. Hipoglicemia, es muy frecuente las crisis epilépticas de neonatos por hipoglicemia y son de mucho cuidado porque muchas veces dejan secuelas irreversibles. En el marco de algunos errores innatos del metabolismo, el déficit de la piridoxina, de la vitamina B6 es muy frecuente y un montón, una lista enorme de errores innatos del metabolismo que debutan en la edad neonatal con crisis epiléptica.
Y por supuesto, las malformaciones del sistema nervioso central. De esto justamente fue mi tesis sobre las malformaciones de la corteza cerebral o disgenesias corticales. En niños más grandes, lactantes o preescolares y escolares, la causa más frecuente de crisis epiléptica sigue siendo la convulsión febril, y utilizo la palabra convulsión febril porque todavía la literatura española, por ejemplo, europea, sigue utilizando la palabra convulsión porque las convulsiones febriles sí hay fenómeno motor. Infecciones sistémicas o del sistema nervioso central. Y ojo con esto, que muchas encefalitis, no necesariamente meningitis, tienen como debut crisis epiléptica. Alteraciones genéticas, intoxicaciones, traumatismos craneoencefálicos y, por supuesto, la epilepsia. En los adolescentes, la primera causa de crisis epiléptica son traumatismos craneoencefálicos, neoplasias o tumores cerebrales, intoxicaciones, alcohol, drogas y, por supuesto, la epilepsia. Entonces, es muy importante la edad del paciente porque esto nos va a permitir hacer un esquema mental de cuál es la posible causa de la convulsión o de la crisis epiléptica. Vamos a hablar de las crisis febriles y esto es muy importante porque es un tema muy frecuente y que genera mucha angustia. De hecho, me encantó la charla del doctor Javi porque me ahorró un montón de cosas para esta conferencia para hablar de lo que son crisis febriles, en inglés febrile seizure. Estas crisis son asociadas a fiebre, pero ojo, fiebre en ausencia de una infección del sistema nervioso. Si el paciente tiene meningitis y presenta una crisis epiléptica, no es una crisis febril, es una crisis sintomática a una neuroinfección. Estas crisis ocurren entre los 3 meses de edad y los 5 años y la edad de promedio es de 18 a 20 meses. Existe un riesgo de que un paciente que presenta una crisis febril repita. Hay riesgo de recurrencia y esto se lo tenemos que decir a la mamá. Ese niño que presenta una crisis febril, señora, tiene un 30 a un 40% de que le vuelva a dar. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de que recurra? Primero, edad temprana de aparición. Ese niño que presenta su primera crisis febril menos de 15 meses de edad tiene más del 40% de que pueda repetir en un evento febril. Epilepsia en familiares de primer grado, y esto está bien documentado. Genéticamente hay un montón de genes que están identificados como causa de esta entidad. Convulsiones febriles o crisis febriles en familiares de primer grado. Enfermedad febril frecuente. Ese niño que presenta faringoamigdalitis a repetición, otitis a repetición. En un año le dan 5 otitis con fiebre alta. Obviamente ese niño tiene más riesgo de recurrencia de una crisis febril que un niño que se enferma una vez al año. Baja temperatura al inicio de la convulsión febril. Y esto es muy importante porque no es lo mismo que un niño presente un evento convulsivo febril a 38.5 grados, aquel que lo presenta a 40. Cuando el umbral de la fiebre es muy bajito, es muy importante que los papás sepan cómo manejar la fiebre en casa, porque es la fiebre lo que va a desencadenar la crisis epiléptica. Las crisis febriles ocurren el 98% de los casos dentro de las 24 horas. Con esto quiero decir que si un paciente presenta una crisis al 4º o 5º día de evolución, probablemente, no quiero decir que no sea, pero es poco probable que sea una crisis febril. Y aquí, ojo, es importante descartar la neuroinfección, sobre todo si ese niño ya está tomando antibióticos en el marco de una meningitis parcialmente tratada o decapitada, como se le llamaba anteriormente. Las crisis febriles se suelen clasificar en 2 tipos. Crisis febril simple, aquella que es una crisis, ojo, generalizada, no es una crisis focal. Aquel niño que presenta una crisis focal con fiebre, yo lo miro mal. Que sea breve, menos de 15 minutos, no recurrente, le dio una y ya. Y que ocurre en un solo episodio febril y no es causado por una enfermedad aguda del sistema nervioso central entre un niño de 6 meses y 5 años de edad y que después del evento convulsivo no hay déficit neurológico. Tampoco hay antecedentes de convulsiones sin fiebre previa. ¿Por qué? Porque si un niño presenta una primera convulsión febril, es decir, presentó una crisis epiléptica y no tenía fiebre, y luego presenta una con fiebre, lo más probable es que ese niño sea epiléptico. Entonces hay que estudiarlo. ¿A qué llamamos crisis febril compleja? Aquella crisis que inicia focal
que tiene una duración larga, más de 15 minutos, que recurre, que el mismo día, en 24 horas, convulsionó 2 o 3 veces, que la recuperación es lenta, que tiene un periodo apogictal largo y que deja una focalidad neurológica residual. Es decir, el niño presenta la crisis epiléptica y quedó con una hemiparesia transitoria de horas, pero ese déficit neurológico nos debe hacer pensar mal. Entonces, ojo con las crisis febriles complejas porque pueden traducir que hay algo que no está bien. Las crisis complejas tienen un mayor riesgo de complicaciones. ¿Y cuál es la complicación más temida? Un estatus epiléptico febril. ¿Qué debemos hacer ante un niño que presenta una crisis febril? Y aquí están las pautas bien documentadas de lo que hay que hacer. ¿Cuál es el criterio de los que se hospitalizan y los que no se hospitalizan? Ante una crisis febril simple y en un niño que tiene más de 18 meses, si el niño está estable y no tiene signos y síntomas meningios o que requieran una investigación diagnóstica mayor, el ingreso es innecesario. Aunque muchas veces la angustia de los padres nos obliga a hospitalizarlo. Ahora, si el niño es pequeño, es decir, menos de 18 meses, y ojo que esto se modificó porque antes la edad eran 12 meses, niños de 1 año, pero ya la edad es 18 meses, el paciente se debe admitir y se debe considerar la posibilidad de hacer una punción lumbar porque en niños pequeños los signos meningios no siempre son muy floridos o muy claros. Si la crisis es compleja, si es una crisis febril compleja, que ya lo definimos, que sea focal, que sea muy larga, que deje un déficit neurológico, que tenga un pogital muy largo, siempre se debe hospitalizar. Hay que hospitalizar porque ese niño se debe investigar, hay que observarlo, hay que ver qué está pasando en ese cerebro de ese niño. Y aquellas crisis febriles, sean complejas o sean simples, que el contexto familiar no sea muy confiable. Padres que no sepan leer y escribir o que no entiendan bien las indicaciones del médico o que el interrogatorio sea bizarro, no esté claro cómo ocurrió el evento, mejor hospitalícelo, obsérvelo y haga una buena historia clínica. Siempre hospitalizar cuando este contexto familiar sea confiable y esto es la conclusión del grupo británico de pediatría. ¿Cómo diagnosticamos una crisis febril? Con un buen interrogatorio, ya dije las preguntas importantes que hacer, tiene fiebre, cuántos días de evolución, es la primera crisis o ya ha tenido antes crisis, tiene un diagnóstico asociado, es decir, por ejemplo, tiene una parálisis cerebral infantil o ya tiene medicación anticonvulsivante y lo que resulta es que la dosis es insuficiente, ya está subdosificado. Hay cambios del sensorio. ¿Ha podido existir algún factor precipitante? Tiene 5 días que no come porque tiene una faringoamigdalitis y no toma ni agua. Ojo, hay alteraciones hidroelectrolíticas que pueden también causar esto, traumatismos, intoxicaciones. El examen físico es muy, muy, muy importante. Hay que evaluar el estado general y el examen físico por sistemas es muy, muy importante. Buscar signos de infección local, deshidratación y ojo con lesiones en la piel. Recuérdense que en el sistema nervioso se forma del neuroectodermo se forma en el mismo momento de la piel y la piel nos da mucha información, sobre todo en un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades neurocutáneas. La exploración neurológica debe incluir la medición del perímetro cefálico, buscar signos de irritación meningia, signos de hipertensión endocraniana, focalidad neurológica, déficit neurológico y, por supuesto, el fondo de ojo. No existe ninguna indicación sistemática para pruebas complementarias en niños que han tenido una crisis. Sin embargo, la búsqueda o exámenes complementarios van en función de buscar la causa de la fiebre y qué puede estar pasando con ese niño. Y, por supuesto, los exámenes complementarios van a depender del marco del interrogatorio que nos dé ese paciente. El perfil metabólico, ¿qué vamos a buscar allí? Glicemia, urea, creatinina, calcio, electrolitos. Si el paciente es lactante, ojo con el pH y gases, porque recuérdense que hay un montón de acidosis, de errores innatos del metabolismo que debutan en la edad neonatal. Ácido láctico, amoníaco debe considerarse, sobre todo si el paciente es pequeñito. La punción lumbar. La punción lumbar, vamos a hablar de ella, voy a hablar un poquito de eso más profundidad, del electroencefalograma y de las neuronas. Indicaciones de la punción lumbar. Ojo con esto.
Todo niño que tenga menos de 18 meses hay que hacer una punción lumbar. Así ustedes vean el niño así luzca el niño bien, hay que descartar una neuroinfección. Todo niño que tenga signos de irritación meningia, recordemos los signos de Kernig-Brusinski, rigidez de nuca, hay que hacer una punción lumbar. Todo niño que la recuperación del sensorio sea lenta, que no despierta, que no lo vemos activo, que no come bien, hay que hacer una punción lumbar. Si el paciente ha sido tratado con antibióticos, y recuérdense que muchos, en Venezuela inclusive hay un gran abuso del uso de los antibióticos y antibióticos de amplio espectro, ¿no? El niño viene colocándose Rosefin, Ceftriaxona por 3 días. Tiene que hacer una punción lumbar porque puede ser una neuroinfección, puede ser una meningitis parcialmente tratada. Y por supuesto, debe valorarse este periodo gris en niños entre 12 y 18 meses y especialmente las crisis complejas deberían considerar hacer una punción lumbar. Aquí voy a citar una frase de una doctora poco conocida. Meta la aguja y no meta la pata. ¿Qué quiero decir con esto? Que más vale hacer una punción lumbar y que afortunadamente salga bien a que usted le pase por las narices una neuroinfección y no la diagnostique. No se le olvide esta premisa. Meta la aguja, pero no meta la pata. Si el paciente es pequeño, menos de 18 meses, haga la punción lumbar. En pacientes de más de 18 meses, ya los signos de irritación meningia son muy floridos. Es muy poco probable que un nene de 2 años con una neuroinfección no tenga rigidez de nuca. Entonces, en este caso, pues la valoración de la punción lumbar va a depender mucho del examen físico del paciente. En cuanto al electroencefalograma, aun cuando no se indica de rutina en la convulsión febril, nos puede ayudar, sobre todo si estamos pensando en una encefalitis. ¿Por qué? Porque hay cambios electroencefalográficos en niños con encefalitis que nos pueden dar muchísima información. En toda crisis febril compleja hay que buscar la causa de la fiebre siempre. Y si es una crisis febril compleja, hay que hacer un electroencefalograma sí o sí. Las encefalitis herpética y una gran cantidad de encefalitis nos dan cambios electroencefalográficos que nos pueden ayudar al diagnóstico cuando el líquido cefalorraquídeo no nos ayuda mucho. Es un líquido ahí, borderline, que no nos da mucha información. Solicite la realización de un electroencefalograma. En cuanto a las neuroimágenes, aquí siempre digo, depende del país en el que uno se encuentra. Realmente en nuestros países en Latinoamérica, donde no tenemos una gran disposición de resonador o la tomografía, se fue la luz. Entonces, bueno, aquí sí hay que hacerle caso a las indicaciones. Hay signos de hipertensión endocraniana, necesita la tomografía. Hay focalidad neurológica, necesita la tomografía, especialmente si en la necesidad de buscar una neoplasia, un tumor. Las crisis son focales, hay que hacer tomografía. Hay focalidad al nivel del electroencefalograma, hay que hacer una neuroimagen. Hay una historia de un traumatismo previo, el niño se cayó del techo, hay que hacer una neuroimagen porque yo no sé si tiene una hemorragia, un hematoma, una fractura, o que la crisis sea muy difícil de controlar, que sean crisis muy largas, que he tenido que recurrir a varias dosis del antiepiléptico para poderla controlar. La resonancia magnética, por supuesto, es mucho más sensible para detectar cuál es la causa de la crisis, pero por supuesto, además que no está disponible en todos los centros, es más costoso. Aquí en los Estados Unidos, de entrada, todo niño que presente una crisis convulsiva, sea febril, sea sin fiebre, o sea como sea, le van a hacer, aunque sea una tomografía, es criterio. Pero por supuesto, aquí lo hay. Entonces, es importante que en los sitios donde no esté disponible tengamos en cuenta cuáles son estas indicaciones que acabo de mencionar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el tratamiento de una crisis febril? Controle la fiebre. Si el problema es la fiebre, y para eso ya tuvimos una conferencia previa, sin embargo, sí debo mencionar que en el caso de la crisis febril simple, generalmente estas crisis ceden entre 2 a 3 minutos y pues no da tiempo ni siquiera de hacer nada. Ocasionalmente, cuando las crisis duran un poquito más o son más prolongadas, más de 3 a 5 minutos, sí hay que considerar el tratamiento farmacológico. Es muy importante recordar que la administración de los antipiréticos por lo general ascienden la temperatura
hasta 1 grado antes de bajarla. Entonces, siempre por eso los medios físicos, medios físicos, pañitos, bañen al paciente para controlar la fiebre. Ahora, cuando la crisis es muy prolongada y usted está en un hospital, el ABC es eliminar obstrucción de vías aéreas, hay que preparar un acceso venoso para poder administrar fármacos, hidratación y lo que sea. El control de signos vitales es muy importante, administrar oxígeno si el paciente satura menos de 90%, administrar un bolo de diazepam si la crisis no cede en los siguientes 5 minutos y la dosis es 0.5 miligramos por kilo. Muy fácil porque es la dosis, la mitad del peso. Si el paciente pesa 10, usted le va a administrar 5 miligramos. La velocidad de infusión es 5 miligramos por minuto y se debe suspender cuando se detenga la convulsión. Si el paciente sigue convulsionando, sigue en crisis, debe administrar una dosis después de 10 minutos. Es desesperante, pero hay que tener paciencia. Hay que esperar que el fármaco haga su efecto. Hay que esperar 10 minutos para administrar la siguiente dosis y se debe monitorear el exceso de base de la glucosa en sangre. Si el paciente persiste en crisis epiléptica y persiste convulsionando, entonces ya sí hay que llamar al especialista. Llame al neurólogo, llame al anestesiólogo y yo recomendaría llame al intensivista ante la posibilidad de que ese paciente necesite ventilación mecánica o ventilación asistida. Tratamiento profiláctico, y por eso coloco esa imagen, porque aquí hay una lucha de poderes, los que apoyan a que se les ponga tratamiento, a los que apoyan que no se les ponga nada, o a los que dicen que se les dé intermitente o que se les dé de forma continua. Aquel paciente que tiene 1 o más episodios de crisis convulsiva, de crisis febriles, y sus padres son confiables, la evidencia apunta a que se espere y se vea. Si yo tengo un paciente que presenta una primera crisis febril, pero que los padres son atentos, que es esa mamá que está encima del niño con el termómetro, pues yo le pudiera decir, señora, no le voy a poner tratamiento, le doy una buena educación y no colocamos nada. Hay que evitar la terapia convulsiva si es esta situación y darle a los padres toda la información de lo que deben hacer en casa. Ahora, cuando el paciente presenta una de las siguientes condiciones, la crisis es frecuente en un periodo corto de tiempo, es decir, en menos de 6 meses presentó más de 3 crisis o en un año más de 4 crisis, considere colocarle terapia anticonvulsiva. O tiene antecedentes de haber tenido una crisis febril muy larga, más de 15 minutos, que necesitó 1 o 2 dosis de medicamento, ahí considere colocarle tratamiento. Y hay 2 esquemas, un esquema intermitente y un esquema continuo. En el esquema intermitente se utiliza diazepam, nombre comercial es el Valium. La forma más rápida de administración sigue siendo la rectal, aunque en los Estados Unidos el dispositivo que ya viene el rectal es bastante costoso. También se puede usar vía oral cuando el paciente empieza con fiebre. Al empezar la fiebre se le debe administrar una dosis de 0,4 a 0,5 miligramos por kilo y se puede repetir una segunda vez si la fiebre es muy elevada o persiste después de 8 horas. No dar más de 2 dosis, ¿ok? Esto es lo último que está publicado en relación a esto. Terapia continua. ¿Cuándo vamos a utilizar una terapia continua? Aquellos papás que no son confiables, que no saben reconocer la fiebre. Esa mamá que le dice, no, doctora, es que él le da la fiebre por dentro. Y le da por dentro y yo no sé. Usted no se arriesgue, porque no es una mamá que usted puede confiar que si ese niño va a presentar una crisis, no vaya a saber cómo manejarla en la casa. Entonces, en ese caso, usted considere fenobarbital. La dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo día, una vez al día, o BID 2 veces al día vía oral, o el ácido valproico a una dosis de 20 a 30 miligramos por kilo día, 2 veces al día o 3 veces al día. Esto es un tema muy controversial. Siempre digo, hay que evaluar la situación, hay que evaluar el paciente, el país en el que usted está, porque no todos estos medicamentos están disponibles de forma fácil a todos los pacientes. Son medicamentos que hay que entrenar muy bien a los padres cómo se va a administrar y, por supuesto, esto tiene que ir de la mano del manejo de la fiebre en casa. Antes que me lo pregunten, ajá, doctora, ¿y si el niño tiene más de 5 años y presenta una crisis convulsiva febril? Eso tiene un nombre. Eso se llama crisis febril plus. Y eso está definido por la ILAE en el artículo que ya les mencioné. Aquel niño que presenta crisis febriles que se prolongan a más de 5 años, porque 5 años es la edad
límite para hablar de crisis febril. Y ojo que estos niños hay que seguirlos muy bien, deben ser seguidos por neuropediatría porque pueden hablar a favor de algunos síndromes epilépticos relacionados a fiebre. Ahora, si la crisis es no febril, ¿qué debemos hacer? Interrogar bien a los padres, ubicar en grupo etario, porque ya vimos que las causas cambian según la edad del niño. ¿Hubo algún desencadenante? Características, la semiología de la crisis. Es demasiado importante que los padres describan cómo hizo. Hay un video, alguien lo grabó. Eso es muy, muy, muy importante. Estaba el paciente dormido despierto, porque hay algunos tipos de epilepsia que las crisis dan mientras el paciente está dormido. ¿Cuánto duró la crisis? El paciente relajó esfínteres, se orinó, se evacuó. ¿Cuánto fue el estado posictal? Hubo aura. El aura es muy importante. Y si el niño ya es grandecito, ustedes deben preguntar si el niño presentó algún síntoma que pueda predecir que viene la crisis, porque esto nos está hablando de una crisis focal, de una focalidad. Antecedentes personales. ¿De qué? De asfixia perinatal, de traumatismos, hospitalizaciones previas, cirugías, exposición a drogas, tóxicos. Y en los familiares, por supuesto, los antecedentes de epilepsia, convulsiones febriles y otras enfermedades hereditarias. Esto no voy a entrar en detalle porque no es el objetivo de la conferencia, pero esta es la clasificación de la semiología de las crisis, cómo son las crisis focales, que ya no se dice parciales, las crisis generalizadas y cuáles son aquellas inclasificables, sobre todo las crisis neonatales sutiles que el paciente presenta chupeteo, pedaleo, que no es muy claro cómo clasificarla. Esta es la última clasificación desde el punto de vista semiológico de las crisis de la ILAE, 2017, así está en el artículo en español, quienes quieran profundizar en esto. Les voy a presentar un caso clínico que me ocurrió a mí, porque creo que puede ilustrar mucho lo que quiero decir. Yo recibo una llamada, estaba de guardia y me suena el teléfono, me llaman del hospital universitario. Gaby, tienes un paciente de 12 años, un adolescente que presentó una crisis por primera vez. Es origen árabe. Y ahí yo me asusto porque recuerden que en esta comunidad tiende a haber mucha isonimia, se casan entre primos, entonces ya ahí uno piensa mal, en el sentido de problemas genéticos hereditarios. El niño, cuando pregunto a la mamá, no, él es sano, él es un niño buen estudiante, es excelente. Hace unas semanas atrás tuvo una gripecita. Pila, preguntar siempre cómo es esa gripecita, cuántos días duró, recibió antibióticos. Esa gripecita siempre hay que preguntar, ahondar en el interrogatorio. Tiene un neurodesarrollo normal, sin antecedentes personales ni perinatales, no hay consanguinidad. Presenta esta primera crisis tónica clónica generalizada, sin relajación de esfínteres. Más o menos la mamá dijo que había convulsionado durante 5 minutos en el baño. Este niño no presentó un déficit posictal y fue ingresado con un diagnóstico de síndrome convulsivo. Yo le hago un examen físico ahí en emergencia, un examen neurológico normal. El niño hablaba, bien conectado, no encontré ningún déficit neurológico. Lleno la interconsulta y como era una primera crisis aparentemente no provocada, niño sano, yo le pido el electro pensando que probablemente era un debut de epilepsia. Ese fue mi pensamiento. Por supuesto, uno tiene que ser bien político cuando está hablando con los padres para no generar más angustia. Yo me voy a ver mis otros pacientes, porque tenía otros pacientes hospitalizados, y 20 minutos después me vuelven a llamar. Gaby, el niñito árabe volvió a convulsionar. Segunda crisis, tónico-clónica, generalizada, no relajó esfínteres, menos de 5 minutos de duración. Yo estaba en el 8º piso, bajo y lo vuelvo a examinar. El niño estaba sentado sin déficit posictal. Y ahí le dije, ¿sabes qué? Desvístete. Yo había examinado en la primera evaluación neurológica al paciente vestido. Recuérdense lo que les dije de las enfermedades neurocutáneas. Es sumamente importante que nuestra investigación neurológica sea acuciosa. Lo desvisto y cuando lo miro, le veo que tenía los pies hinchados. Tenía edema de miembros inferiores, solo los pies. Y yo le pregunto, chamo, ¿de cuándo tú tienes esos pies hinchados? Y no se había dado ni cuenta. Y eso me hizo pensar mal. Y pido el tensiómetro y le tomo la presión arterial yo misma. Y tenía 190, 110. Es decir, tenía una crisis hipertensiva. La presión arterial estaba por encima del percentil 95. Y a mí me empieza a dar taquicardia y le pregunto, chamo, ¿de qué color estás orinando? Y el chamo olímpicamente me responde, ay, sí, doctora,
Estoy haciendo pipí como Nestí, oscuro. De ese modo, este paciente tenía una glomerulonefritis aguda, estaba en una urgencia hipertensiva, ya llevaba 2 crisis. Entonces, realmente lo dejé como una crisis convulsiva recurrente, porque ya había repetido, secundario a 2, secundario a la hipertensión, y pedí interconsulta con nefrología. Pasa en las películas y pasa en la vida real. Tenemos que estar pendientes. Fíjense que yo no cité hipertensión en pediatría porque no es lo que esperamos, pero esto ocurre y todo se cambia en la medida que nosotros examinemos bien a los pacientes. Si yo hubiera interrogado un poco más sobre la gripecita que había tenido, ay, sí, doctora, tuvo dolor de garganta o infecciones en la piel, a lo mejor hubiera llegado al diagnóstico y no hubiera presentado el episodio la segunda vez si me hubiera fijado en que sus pies, porque lo examiné con zapatos, estaban edematizados. Anamnesis, examen físico detallado. Exámenes complementarios según el caso. Ya aquí obviamente se pidió todo lo demás para complementar el diagnóstico de glomerulonefritis. Finalmente, doctor Jorge, si me estoy pasando el tiempo porque no me estoy midiendo, usted me avisa y yo paro. Pero creo que no me debo ir sin hablar de las actualizaciones en estatus epiléptico. ¿Qué es estatus epiléptico? Es aquella condición caracterizada por crisis epilépticas lo suficientemente prolongadas o repetitivas en intervalos breves que puedan producir una condición epiléptica invariable y duradera. Y esto es una emergencia. Aquel paciente que presente una convulsión, un episodio epiléptico, una crisis epiléptica que dure más de 30 minutos, ya hay lesión neuronal irreversible. Y yo no puedo esperar medir 30 minutos para decir, sí, es un estatus. Por eso hay una definición operacional para estatus. Aquel paciente presenta un episodio convulsivo o una crisis epiléptica que dure más de 5 minutos, crisis continua de más de 5 minutos, o una o más crisis donde entre una y otra el paciente no recupera la conciencia. Esta es la definición operacional de estatus epiléptico. Si el paciente lleva 5 minutos convulsionando o en crisis epiléptica, debo actuar y manejarlo como un estatus. ¿Cuál es la definición conceptual? Y esto es lo más reciente. Esta publicación es bien reciente y esto básicamente se debe cuando hay falla en los mecanismos que compensen, en que termine la crisis o que se inicien estos mecanismos en los cuales hacen que las crisis epilépticas sean prolongadas. 5 minutos para las crisis generalizadas tónico-clónicas y 10 para crisis focales es la definición conceptual de estatus epiléptico. Están definidas las etapas, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero tienen nombres: estatus epiléptico precoz, establecido, refractario, maligno, según el tiempo en que se prolongue la crisis. Y lo que sí voy a detallar ahorita es lo que debemos hacer. Esta es la publicación más reciente en relación a estatus. La primera es en inglés, pero está buenísima, de la ILAE, es 2015, y la nueva es una revisión española que es de 2019, que básicamente es la traducción del artículo anterior. Entonces, si el paciente que presenta una crisis epiléptica que está entre 0 y 5 minutos, debemos estabilizarlo. Esta fase de estabilización hay que hacer el ABC, que la vía aérea esté estable, verificar los signos vitales, hacer un acceso venoso, hay que ver si el paciente tiene alguna discapacidad y hacer un examen neurológico. Hay que valorar el tiempo de la crisis desde que se inicia y los signos vitales. Evaluar oxigenación, proporcionar oxígeno si es menos de 90 de la saturación y considerar la intubación si de verdad el paciente tiene dificultad respiratoria y la asistencia respiratoria es necesaria. Si logramos monitorizar electroencefalográficamente, muy bien, pero la monitorización electrocardiográfica es vital porque recordemos que la mayoría de los fármacos anticomiciales tienen repercusión cardíaca. Es importante ver la glucosa. Muchas veces el paciente tiene menos de 40 de glicemia y al corregir la glucosa deja de convulsionar o presentar crisis epiléptica. Niños de más de 2, disculpen que está en inglés allí, niños de más de 2 años, considerar la glucosa para corregir 2 ml por kilo y en los menores de 2, 4. Esto se utiliza las soluciones de dextrosa según la disponibilidad en su país.
Si después de hecho esto, el niño sigue o persiste en una crisis convulsiva, pasamos al segundo paso. Si la crisis se para, ahí stop, entonces pues hacemos la atención sintomática y los exámenes complementarios que sean necesarios. Si el paciente persiste en crisis entre 5 y 20 minutos, entonces vamos a estar en lo que se llama la fase de terapia inicial y siguen siendo las benzodiazepinas, la terapia de elección, y esto tiene un nivel de evidencia A, o sea, es lo que hay que hacer. Y se pueden escoger 3 de las siguientes alternativas en dosis y frecuencia que voy a mencionar. El midazolam es una de las que más se usa a nivel anglosajón. En pacientes de más de 40 kilos, la dosis es 10 miligramos, entre 13 y 40 kilos, la dosis es 5 miligramos y se utiliza una dosis única y es importante la monitorización cardíaca cuando utilicemos estos fármacos. El lorazepam no está disponible en muchos países, pero la dosis recomendada es de 0.1 miligramos por kilo, dosis, no día, dosis. La dosis máxima es de 4 miligramos dosis y se puede incluso repetir una dosis. Y la tercera, que es como la más popular y a la que la mayoría tenemos acceso, es el diazepam de una dosis de 0.15 a 0.2 miligramos por kilo, dosis. La dosis máxima es 10 miligramos y se puede repetir una dosis. Si ninguna de estas opciones está disponible, entonces utilizamos fenobarbital, que es el fármaco de elección sobre todo en recién nacidos, a una dosis de 15 miligramos kilo, dosis, una sola dosis, o diazepam rectal, 0.2 a 0.5 miligramos por kilo. La dosis máxima es 20 miligramos, dosis si es rectal. El midazolam intranasal estuvo un tiempo muy de moda, aunque no está disponible en muchísimos países, tiene un nivel de evidencia B, tanto para la vía intranasal como para la vía oral. Si el paciente para del estatus epiléptico, si paran las crisis, pues nos quedamos allí y empezamos a hacer los exámenes complementarios, pero si el paciente continúa en crisis, pasamos a la fase 2 de terapia. Si el paciente está entre 20 y 40 minutos en crisis epiléptica, entonces vamos a la segunda fase. Escogemos uno de los siguientes fármacos. Fenitoína, Epamin, 20 miligramos por kilo y es lo que nosotros conocemos comúnmente epaminízalo. Dosis máxima, 1500 miligramos dosis, la dosis única. Realmente el nivel de evidencia, por eso coloco ahí LU, es indeterminada. O sea, no quiere decir que sí o que no, pero es indeterminada. En mi experiencia en Europa casi no lo usan. De hecho, estuve en presencia de varios estatus y yo, epaminízalo, y me miraban así un poco extraño. Pero bueno, se sigue describiendo. Nosotros tenemos muchísimo éxito utilizando la fenitoína en el manejo de estatus, pero bueno, no es la terapia inicial. Lo que sí se está usando cada vez más es el ácido valproico. Lamentablemente en muchos países no está disponible la presentación endovenosa. La dosis es 40 miligramos por kilo y dosis máxima es 3 gramos, o sea, 3.000 miligramos, una dosis única. Otra alternativa es el levetiracetam endovenoso, que tampoco está disponible en muchos países, a una dosis de 60 miligramos kilo, máximo 4.500 miligramos, también una dosis única. Y fíjense que yo les estoy colocando ahí el nivel de evidencia porque no es un nivel de evidencia A. Se puede usar, pero no es que hay suficientes estudios que lo aprueben. Si ninguno de los otros está disponible, usted puede utilizar nuevamente el fenobarbital endovenoso a una dosis única de 15 miligramos kilo. Si el paciente mejora, pues realiza lo que corresponda, pero si el paciente persiste en la crisis, entonces ya estamos hablando de una fase 3 de terapia, ya el paciente está entre 40 y 60 minutos, ya aquí la cosa está complicada. No hay evidencia de qué hacer, sigue siendo una evidencia indeterminada, pero lo que se describe que se debe hacer es, podemos repetir la fase 2, lo que ya dijimos, podemos volver a dar una dosis de Epamin, que es lo que generalmente hacemos, pero inmediatamente de hacer eso, nosotros tenemos que estar llamando interconsulta con anestesia para que ese paciente ya debe estar ventilado y utilizar alternativas como propofol o algunos fármacos que se usan en anestesia, y lo ideal es que tengamos una monitorización continua electroencefalográfica para ver la actividad epiléptica de ese paciente. Mis redes sociales, ahí está mi Instagram, el de mi empresa, mi correo electrónico. En el caso de Facebook, tengo 2 Facebook, uno para estudiantes de medicina cuando era profesora, que es Pediatría Luz, Gaby Profe, y mi página para pacientes y mamás, que es Gaby Neuropedia.
Espero de verdad que les haya gustado mi conferencia. Me imagino que habrá muchas dudas porque creo que hablé muy rápido y me quiero despedir con esta frase de uno de mis ídolos, que es Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina Español. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Muchísimas gracias. Y ahí está la bibliografía de todo lo que he dicho hoy. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación. Excelente. Creo que todos hemos actualizado nuestros conocimientos en cuanto a las crisis. ¿Sí? Ya no llamarlo síndrome convulsivo. Excelente. Ya entendimos claramente por qué no. Y eso pues ya es un avance en el tratamiento, en las novedades del tratamiento de este tipo de pacientes. De verdad que la felicito, me honro que usted nos esté acompañando, me honro que usted nos esté actualizando con esta excelente exposición. Ahora pasamos a las preguntas. Jesús. Aquí estoy, profe. Bueno, doctora Jiménez, de verdad, muchísimas gracias por su presentación. Me pareció excelente. Hay muchísimos buenos comentarios y muchísimas preguntas, eso también. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con la ronda de preguntas, doctora? Sí. Adelante. Leanni Aguilar. Doctora, mencionó que la fiebre en un niño epiléptico desencadena la crisis. Entonces, el niño epiléptico con fiebre, así no tenga malestar, ¿se debe dar antipirético? A ver, si el niño ya tiene diagnóstico de epilepsia, se supone que este niño debería estar medicado, debería estar recibiendo fármaco. Lo que sí tenemos que estar pendiente de ese niño es, uno, que esté bien dosificado. El peso del niño es variable, o sea que el pediatra, a medida que el niño vaya engordando, vaya creciendo, debe ajustar la dosis del antiepiléptico que él ya recibe. Realmente, si él está bien, con buenos niveles de su medicina de base, el riesgo de que presente una crisis febril no es tan frecuente. Lo que debe estar la mamá muy pendiente es del manejo de la fiebre, su acetaminofén, su paracetamol, todas las medidas básicas, y que él esté bien con dosis óptimas de su medicación de base, si ya el niño es epiléptico, ¿de acuerdo? Ahora, si el niño no es epiléptico y presenta crisis recurrentes por fiebre, es aquí donde su pediatra o el neurólogo debe considerar si va a utilizar una terapia continua para crisis febriles. Ya dije las alternativas. El ácido valproico se usa muchísimo en nuestros países en Latinoamérica para este paciente que está constantemente o que presenta recurrencia de crisis con fiebre, ¿de acuerdo? Aun cuando no sea epiléptico. Todas son crisis febriles, pero el niño no es epiléptico y tiene menos de 5 años, ¿ok? Listo. Bueno, tenemos una pregunta de una de las organizadoras del ciclo de webinars, Dulisa Carelli Reyes Salinas. Excelente ponencia, doctora. ¿Cuál sería el abordaje correcto de una crisis neuroconversiva? Gracias. Bueno, eso es un tema de... Eso es otra exposición, esa es otra hora. Porque fíjense que en ningún momento ya hablé de pseudocrisis. Pero sí cuando hablé de los que parecen convulsiones, pero no es, lo que parecen crisis, pero no son, las crisis histéricas, estas neuroconversivas, sobre todo en los adolescentes, que sí son frecuentes. Aquí sí es importante, muy importante, los exámenes complementarios, porque la mamá está convencida de que ese niño está convulsionando, que ese niño tiene una crisis epiléptica. Entonces es importantísimo tener los exámenes complementarios, un electroencefalograma. Hay que estudiarlo, hay que demostrar que esa crisis no es epiléptica. Neuroconversiva, psicógena. Yo recuerdo un paciente, si mis compañeras de neuropediatría están conectadas ahorita, se van a mí me tocó presenciar hasta un exorcismo. El paciente estaba convencido que estaba poseído y presentaba unas crisis que clínicamente eran epilepsia. Es más, lo pusimos en coma barbitúrico, porque en ese momento no había el electro estaba dañado, lo pusimos en coma porque realmente aparecía en crisis y mejoró después del exorcismo.
Entonces, realmente lo que sí debemos hacer en el manejo, vamos a decir, el manejo global de estas crisis que son pseudocrisis, que no son epilépticas, es que ese paciente se tiene que estudiar completo para poder demostrar que esas crisis realmente no son epilépticas. Hacerle neuroimágenes, descartar que no hay tumores. Recuérdense que los tumores frontales dan muchos trastornos de comportamiento y comportamiento anormal. Descartar que hay una neoplasia, hay que hacer video electro, o sea, mientras el paciente está haciendo la semiología, lo que cualquiera que hace, cómo es el video en simultánea, cómo es el registro. Entonces, realmente eso sí debe ser, es un tema muy extenso para dar una respuesta más completa, pero sí debe ser manejado por un equipo multidisciplinario con neuropediatría, pediatría, psiquiatría, psicología, pero lo más importante es que sí se debe hacer todos los exámenes complementarios para descartar que no haya un síntoma que esté originando ese tipo de crisis. Listo, doctora, me parece bien. Bueno, Yuriani Reyes Prado. Buenas noches, gracias doctora, excelente tema. ¿Qué signo cutáneo nos orienta al origen de la crisis epiléptica y cuál sería su abordaje? Bueno, a mí ese tema me encanta. Es más, si ustedes ponen en Google María Gabriela Jiménez neurocutánea, les van a salir un montón de publicaciones en relación a eso, porque de eso estudié bastante. De hecho, en Mérida nosotros hicimos el mapa genético de esclerosis tuberosa. Existen muchísimas enfermedades que se conocen como neurocutáneas que van a tener manifestaciones en la piel y que secundariamente el paciente puede también presentar crisis epiléptica. Entonces, ¿qué debemos buscar en la piel del niño? Manchas hipocrómicas. Manchas hipocrómicas, es decir, manchas blanquecinas, que el libro lo describen como en hojas de fresno porque son alargaditas. Estas son las manchas características de la esclerosis tuberosa. Manchas café con leche en la neurofibromatosis, que tenemos tipo 1, tipo 2. Es decir, hay un montón de características en la piel que nos pueden orientar enfermedades genéticas o enfermedades neurocutáneas. Si el paciente tiene un lunar vino de Oporto, como lo describen, el Stuyer-Weber, es un síndrome genético en la cual hay una manifestación cutánea y los pacientes son epilépticos. Entonces, ¿qué debemos buscar en la piel? Manchas café con leche, manchas hipocrómicas, manchas de cualquier tipo, cualquier lesión que nos llame la atención. Debemos siempre examinar la piel, siempre. Y si hay antecedentes en la familia de otras personas con esta condición. Entonces, el examen de la piel es muy importante en neuropediatría y por eso insistí, hay que desvestir al paciente. Yo desvestí al paciente buscando manchas, no buscando los pies edematizados, pero eso fue lo que me conseguí. Entonces, el paciente debe ser examinado desvestido, ¿ok? No sé si más o menos contesté la pregunta. Excelente. Siguiente pregunta, doctora. Daniela Salazar. Buenas noches, doctora. Si estamos en un área rural y no contamos con los recursos, ¿cuál sería la profilaxis y los exámenes complementarios a indicar en una crisis epiléptica? Bueno, esta fue la razón por la cual mis compañeros y yo en la Universidad de los Andes decidimos hacer el libro de Manual de Urgencias Pediátricas. Porque allá en Mucuchíes, allá en la montaña, no hay Google, no hay Internet. Y el tener este manual que me diga qué hacer es muy importante. Lo primero que debemos hacer es tener la disposición de por lo menos diazepam. Es lo más importante porque es el medicamento de elección y de acción más rápida y que tiene un margen de seguridad. Yo preferiría en una rural usar diazepam que midazolam porque el riesgo de una depresión respiratoria con midazolam es mucho mayor. Profilaxis como tal, si el paciente está febril, usted meta al niño al baño, báñelo, bájele la fiebre, dele su antipirético. O sea, el manejo de la fiebre es muy importante para prevenir que un niño que tenga 40 grados centígrados, 102 grados Fahrenheit, pueda presentar una crisis febril. Esa podría ser, vamos a decir, la profilaxis, la prevención. Evitar que la fiebre detone en una crisis febril. Exámenes complementarios. Si el niño es muy pequeño, lo primero que yo haría es una glicemia capilar, porque yo sé que si ese niño tiene menos de 40, probablemente se la causa, por eso me puede convulsionar, o por eso puede presentar una crisis epiléptica, que sería la palabra adecuada. Entonces, tener lo más básico que pudiéramos tener en una rural es un equipo de glicemia capilar, tener disponible el diazepam es muy importante y soluciones con dextrosa
porque si el paciente presenta una crisis por hipoglicemia, tenemos que corregir la glucosa con soluciones parenterales, la que sea que tengamos, al 5 o al 10%, lo que sea, pero debemos tener soluciones de glucosa disponibles. Está bien, doctora. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Hay muchos médicos que les están enviando saludos desde Venezuela. Capaz y son colegas de usted. La doctora Evila de Campañaro estaba ¡Ay, mi enviando profe! saludos. ¡Qué bella, la amo! Sí. Bueno, doctora. Carlos Borsi. Carlos de Buenos Aires. Excelente charla, doctora. Pregunto, ¿cómo administrar medicación endovenosa en medio de una crisis? Bueno, esto es una pregunta que una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí en vivo. Porque si el paciente se está sacudiendo, imagínate agarrar una vena y en un niñito chiquito. Es complicadísimo. Por eso yo insistí que la vía rectal es una vía rápida, sobre todo un niño pequeño. Por supuesto, puede utilizar una jeringa de insulina sin aguja, por favor. Desconectamos la aguja, precargamos la jeringa y está por vía rectal. Es la vía más rápida. Si no, la enfermera no llega, no hay venoclisis, es la vía más rápida que podemos utilizar. Y creo que es una muy buena alternativa en el área rural. Muchas veces con una simple dosis rectal el paciente cesa la crisis y no tenemos que hacer más nada. Por supuesto, si tenemos una vía endovenosa sería lo ideal, pero en el momento de la crisis es difícil la vía porque el paciente se está sacudiendo, está en movimiento. Entonces, no olvidar la vía rectal porque es una vía muy útil, rápida, aún en pacientes grandes, porque el paciente no se da cuenta de dónde le vamos a administrar la dosis, pero eso puede significar que ese paciente llegue a un estatus o no. Gracias. Obviamente aquí en los Estados Unidos se dispone de la intranasal, es como un gotero. Nada más agarras y le das un puff en la nariz y ya. Es una vía súper buena. Prometió ser la panacea, prometió ser lo mejor. Sin embargo, fíjate que no es tan efectivo como el diazepam rectal. Tuvo un auge, una popularidad muy alta la administración intranasal, pero realmente creo que la vía rectal sigue siendo como la más rápida. Si tú ves que el paciente no se recupera, ya mientras el paciente está relajado, ya le cateterízale la vía parenteral para que puedas administrarle soluciones, hidratarlo, glucosa, lo que tú quieras, piridoxina. Yo en recién nacidos muchas veces mientras llegaba el diazepam, le ponía 100 miligramos de vitamina B6 de piridoxina y ya. El déficit de piridoxina es muy, muy frecuente en recién nacidos. Entonces, es otra cosa que tenemos que tener a la mano en centros, sobre todo donde se atiendan neonatos, donde se atiendan recién nacidos. Está bien, doctora. Siguiente pregunta. Oriana Amundaray. ¿Por cuánto tiempo es lo ideal indicar la terapia continua? ¿Hay algún tiempo establecido o sería de por vida? Excelente pregunta. Ella está hablando obviamente de crisis febriles. Yo hablé de la terapia intermitente y la terapia continua. Si por definición las crisis febriles son hasta los 5 años, es hasta los 5 años. Se supone que ya más de 5 años ya no es crisis febril, porque ya tiene 5 años y al tener más de 5 años, el riesgo de que pueda recurrir con fiebre es mínimo. Si el paciente presenta una crisis epiléptica febril más allá de los 5 años, ya se llama crisis febriles plus. Y ese paciente tiene que ser seguido por neurología. ¿Por qué? Porque hay un montón de enfermedades genéticas que están relacionadas, se llaman canalopatías, de hecho. Entre ellas hay que estudiar Dravet, que es un síndrome epiléptico muy malo, que el paciente debuta con crisis febriles y después empieza a hacer crisis mioclónica. Y son epilepsias intratables o de muy difícil manejo. Entonces, un paciente, vamos a decir, normal, común y silvestre, que presente crisis febriles, 1, 3, las que sea, hasta los 5 años. A los 5 años se debe quitar el medicamento. Si después de los 5 años ese paciente presenta otra crisis febril, él tiene que seguir en neuropediatría, en seguimiento, porque ya las dosis
que valorar si realmente ese niño es una epilepsia o siguen siendo crisis febriles plus, y entonces ese niño tiene que estar en seguimiento por neuropediatría, porque hay que ver en su evolución cómo se comporta y si finalmente va a desencadenar en los síndromes epilépticos asociados a fiebre. Esto en inglés tiene una sigla que se llama FIRES, se escribe así, pues y es lo que tendríamos que investigar. Pero la pregunta en un paciente, en un contexto de un paciente que no tiene ningún tipo de estos antecedentes hasta los 5 años. Listo, doctora. Creo que con esta pregunta respondió unas cuantas que estaban por ahí. Siguiente pregunta y última, doctora. Norlis Colmenares. Gaby, saludos. Muchas veces vamos de entrada al ácido valproico, aún en crisis febril simple. ¿Es mejor omitirlo y mantener profilaxis con diazepam? Bueno, gracias, Norlis, por tu pregunta. Mira, aquí realmente yo siempre pienso que no hay nada estándar y uno no debe tener recetas. No hay recetas. Hay que individualizar el paciente y el contexto del paciente. Si yo estoy en una zona, en un país donde no hay ácido valproico, o es súper difícil conseguirlo, o el paciente presenta efectos adversos al ácido valproico, yo preferiría el diazepam, por ejemplo. Yo siempre preferiría una terapia intermitente a exigirle a la mamá que todos los meses pase por ese calvario de estar pasando a buscar medicina. Y, ¿entiendes? Que hay que valorar la situación de cada paciente. Pero hay pacientes que, por ejemplo, la primera crisis febril duró 15 minutos. Fue súper prolongada. La mamá súper intensa y ansiosa, con terror que le vuelva a dar otra. O tiene muchas crisis febriles, ahí yo se me quedo con el ácido valproico. ¿Por qué? Porque yo voy a prevenir que ese niño presente crisis prolongadas que puedan poner en riesgo su integridad neurológica. Entonces ahí sí voy a preferir el ácido valproico, pero realmente decir que eso es lo mejor y que es la primera alternativa, no. Hay que valorar cada paciente, las circunstancias de cada paciente, el país en el que estás, porque poner una mamá a sufrir por ácido valproico en un país donde no hay, por una crisis febril, pues yo no lo justificaría, pues yo evaluaría cada paciente, cada situación, cómo fueron las crisis, cómo es la mamá. La mamá es una mamá bien pila, que sabe tomar la temperatura, que es bien juiciosa con el cuidado del niño. Pues esas cosas son las que hay que evaluar para decidir cuándo vas a usar la terapia intermitente, cuándo vas a usar la terapia continua. Y si vas a usar la terapia continua, ¿qué te conviene más? Fenobarbital o el ácido valproico. O sea, todas esas cosas hay que evaluarlas. Recordar con el ácido valproico, si el paciente está en terapia continua, que hay que hacer una evaluación por lo menos cada 6 meses de las transaminasas, de la función hepática, porque el ácido valproico pudiera ser hepatotóxico. Entonces hay que evaluar las transaminasas y cómo está la función hepática para poder administrar este tipo de medicamentos. No sé si con eso respondí más o menos la pregunta, pero siempre hay que individualizar cada caso. No es una receta en que se debe hacer esto estricto, porque depende mucho de tus circunstancias en el país en el que estás. Lo que yo decía, por ejemplo, con la neuroimagen. Aquí paciente que llega con una crisis epiléptica, que le van a hacer una tomografía porque sí, así el niño esté súper sano, se vea bien. Pero en nuestro país, ahorita no hay luz, está lloviendo, no hay agua. Tienes que valorar realmente si aquí es un beneficio hacer la tomografía y poner a esa paciente a que venda la nevera, el carro y todo para buscar el dinero para hacer la tomografía. Entonces, aquí es cuando tú valoras que hay indicaciones que sí hay que tomarlas en cuenta, pero no podemos establecer una receta y que esto hay que hacerlo así al pie de la letra con cada paciente, porque tenemos que evaluar las circunstancias de cada familia e individualizar siempre cada caso. Está bien, doctora. Esta última pregunta, y ya cerramos, la hace la Susan Unachi. ¿Se sigue utilizando el bolo glucosado durante las crisis convulsivas? Bueno, si te fijas en el algoritmo que presenté para estatus epiléptico, fíjate que ahí no se debería colocar como al ojo. Si tú tienes signos clínicos que te puedan hacer sospechar de una hipoglicemia o que el paciente, por ejemplo, tiene 5 días que no toma ni agua, que no come,
o que está pálido, frío, o sea, que tú tienes realmente signos clínicos de hipoglicemia, porque no lo puedes determinar de forma por laboratorio, por una glicemia capilar, pues ahí tú pudieras valorar administrarle el bolo sin estar seguro de cuánto tiene la glicemia. Pero el deber ser, mira, una glicemia capilar, generalmente en casi todas las emergencias del mundo, hasta allá en la montaña o allá en la ranchería de la Alta Guajira, generalmente contamos con un glucotest. Entonces, no colocarle cosas que el paciente no necesita, sino tratar de documentarlo si está hipoglicémico. Ahora, si no lo tienes, el examen clínico te ayuda y el interrogatorio. Si la mamá te dice, doctora, tiene 5 días que realmente no toma ni agua, que no come, y tú lo evalúas y estás frío, pálido, pareciera una hipoglicemia, colócale el bolo porque no le vas a hacer daño, pero lo ideal es tratar de documentarlo y hacer las cosas sistemáticamente bajo un esquema de trabajo. Digamos, no se hace de entrada, le voy a poner el bolo porque sí, no. Esto tiene una justificación y un parámetro por el cual lo debemos hacer, y fíjate que las pautas de la ILA en el estatus convulsivo te dice, por peso, pesa de 13 a 40, pesa tanto 40, ¿cuánto debes ponerle y cuánto debe tener el monitor de glucosa? Perfecto. Bueno, creo que con esto terminamos. Le damos las gracias, de verdad, muchísimas gracias a la doctora María Gabriela Jiménez por esta excelente exposición. Yo creo que nos ha aclarado muchísimas dudas a todos, me incluyo. Y bueno, esperamos, seguramente ya tienen las redes sociales de la doctora, yo sé que la doctora está abierta a esas consultas y seguramente nos podrá orientar. Gracias nuevamente, doctora, y bueno, no nos queda sino despedirnos hasta mañana a la misma hora. Ya para finalizar nuestra webinar, vamos a tener la conferencia de la doctora Yudisay Molina, que nos va a hablar sobre soplo cardíaco, cuándo referirlo. Entonces, la invitación es para mañana a esta misma hora, para ya la última conferencia de este webinar. Con esto, pues nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Chao, saludos. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones a todos. Gracias. Amén. Gracias. Amén.